Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti. Muy amados hermanos, sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos al Señor, ¿no? Seguir juntos, seguir creyendo al Señor, seguir dependiendo del alimento que nuestro Dios y Padre nos da desde el cielo mismo. Honramos al Señor por todo esto. Quiero invitarle, por favor, a que avancemos este día, seguramente alguno de los días que también viene. Queremos observar cómo en las Escrituras hay una comprobación, una clara manifestación de aquella palabra que por el Espíritu dice el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 4, cuando dice él que nuestro Dios y Padre, Él da vida a los muertos. Dice, Él da vida a los muertos y llaman las cosas que no son como si fuesen. Nos importa, hermanos amados, que el Espíritu del Señor nos lleve adelante en este entendimiento. Dios nuestro Padre a través de los tiempos ha mostrado que no es teoría, no es una frase bonita. Decir que nuestro Dios y Padre da vida a los muertos no es una teoría, hermanos. No es una figura, no es una frase literaria, como cuando se escribe un poema. No. Estamos hablando de una verdad de Dios, estamos hablando de la esencia de Dios, estamos hablando del poder de Dios. ¿Y por qué nos importa? Porque, como hemos observado ya algunas veces, a la iglesia del Señor le cuesta creerle al Señor, le cuesta creer a Él. Entonces dependemos de que el Señor haga tal o cual señal, responda en esto o en lo otro. Y si tenemos un enfermo, por ejemplo, y exigimos que el Señor en estos días lo sane ya, ahora, para mostrar, para que nos pruebe que Él es el Señor y para nosotros tener convicción de que el Señor nos ama y es nuestro Padre. Y si el otro hermano tiene un problema de falta de trabajo, entonces está diciendo allí, Señor, es que tienes que darme, no te olvides que yo soy tu hijo, tienes que darme el trabajo. Y el de más allá tiene un problema con el vecino y el otro un problema judicial. Y quiere, como queremos algunos, que las cosas resulten de una manera determinada. La pregunta es, ¿qué pasa, hermano? Si el enfermo no es sanado, ¿qué pasa si el trabajo no llega todavía? ¿Qué pasa si la situación con el vecindario se transforma hostil, difícil, dura? ¿Qué pasa si los problemas judiciales no se resuelven a la manera nuestra, conforme a los tiempos nuestros? Y como nosotros nos lo habíamos imaginado, ¿qué pasa con nuestra fe en Dios? ¿Qué pasa con nuestra dependencia de Dios? Ha tratado el Señor con nosotros para exigirnos, no nos ha pedido nada, por favor, para exigirnos trabajar estos días con la iglesia del Señor, de tal manera que la iglesia sepa a quién tiene por Dios y Padre, reconozca quién es aquel del cual el apóstol Pablo va a decir, en el mundo hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros, dice él, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Hermano, todas las cosas. Las buenas y también las que nos parecen malas.
proceden de Dios. Quiero invitarle a que examinemos, revisemos algo de eso. Por favor, libro de Job, amados. Job, capítulo 1. Inmediatamente antes de los Salmos, ¿no? Job, Salmos, Proverbios. Libro de Job, amados hermanos. Vamos a leer en el capítulo 1 los primeros 12 versículos, por favor. Job, capítulo 1, hermanos, versículos 1 al 12. Leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Versículo 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Verso 6. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, y que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero, dice Satanás, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo el Señor a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Amén al Señor. Amén al Señor. Hemos dicho, me parece a mí, muchas veces que es fácil decir que Dios es el Señor. Es fácil decir que Jesucristo es el Señor. Es fácil decir que le creemos a Dios cuando todo va bien según nuestra consideración. Cuando en casa todos están sanitos, cuando el trabajo se ha mantenido, y no solo se ha mantenido, sino que ha habido un ascenso con el respectivo aumento de sueldo, cuando
Hay un reconocimiento a nivel de algún título, o a nivel de la familia, o a nivel de cierto grupo social, y somos considerados y puestos en alto. En esas y muchas otras circunstancias, entendemos que es muy fácil decir: Jesucristo es el Señor, aleluya, y yo soy siervo de Dios y soy hijo de Dios, y amén al Señor. El punto, amados hermanos, es que nuestra fe, como le pasó a Abraham, usted lo va a recordar, nuestra fe necesariamente tiene que ser probada. El apóstol Pedro va a decir que nuestra fe es más preciosa que el oro. Y si el oro, que es perecedero, se prueba con fuego, entonces dice, ¿cuánto más nuestra fe? Entonces, un hijo de Dios, santos hermanos, no puede ni debe esperar que su vida sea así como parejita, 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 y nunca pase nada difícil, nunca nada duro, nunca nada doloroso. Hermanos, no corresponde a la esencia del Evangelio de Dios, no corresponde. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? En el mundo tendréis, amén, tendréis aflicción. Pero confíen, yo ya vencí al mundo. Muy bien. O sea, la victoria está garantizada en Cristo y por Cristo, siempre y cuando nos mantengamos en Él, cuando haya aflicción, cuando haya dificultad, cuando haya dolor. Es la esencia del Evangelio, hermanos. El Señor va a decir por el Espíritu Santo que sin fe es imposible agradarle. Sí, pero no es una fe de principiante, con mucho amor y respeto. No es una fe inicial, una fe pequeña, en que uno solo cree que, bueno, gracias al Señor. El Señor me llamó, murió Jesucristo por mí, gloria a Dios por eso, estoy contento y ahí me quedo. No es así, hermano. Necesitamos, como dirá el apóstol a los Hebreos en el capítulo 6, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, vamos subiendo, vamos, hermano. Pero subir cuesta. Subir no es fácil. Subir provoca mucho dolor. Que lo digan nuestros jovencitos, que por la gracia de Dios están por estos días creciendo, especialmente 12, 14, 15 años. Que lo digan sus huesitos, cómo se van resintiendo a medida que van pegando los estirones. Y que lo digan los hermanos mayores, cuando tienen que subir una escalera de más allá de 3 o 4 peldaños. Y uno llega arriba y llega... Hablo de lo que me han contado claramente. No es fácil, subir no es fácil. Y necesitamos que nuestra fe crezca, nuestra fe se afirme, nuestra fe se manifieste. Por eso es que necesitamos recibir por la palabra del Señor, en la acción del Espíritu Santo, este entendimiento. Tenemos un Dios y Padre. Bendito sea que entre muchas otras cosas, Él da vida a los muertos. Pero eso significa, según lo hemos examinado anteriormente, eso significa que cuando participa el Padre, pues hermano, ¿cuándo participa Él? Si Él da vida a los muertos, ¿cuándo opera con su poder? De nuevo, si Él da vida a los muertos, ¿qué tiene que ocurrir primero? Sino que algo muera. Y enseguida que alguien está muerto, recién entonces el Señor procede a mostrar su poder y su autoridad. Creo que dentro de estos 6 meses, en algún minuto, trabajamos con algunos milagros del Señor según el Evangelio de Juan. A lo mejor alguien lo va a recordar. Y creo que seguramente pasamos en el capítulo 11 de Juan por la experiencia de Lázaro. ¿Recuerda? Murió Lázaro.
Primero estuvo enfermo y cuando estaba enfermo le mandaron a avisar al Señor. Que aquí, tu amigo, al que amas, está enfermo. Y la Escritura dice que el Señor se quedó 2 días más. Y después él mismo le dijo a los discípulos, vamos donde Lázaro, porque Lázaro duerme, le dijo. Y algunos de los discípulos dijeron, bueno, pues si está durmiendo, va a despertar. Lázaro ha muerto, dice él. Y me alegro, así dice pues, y me alegro que vosotros no hayáis estado allí para que veáis la obra del Señor, para que veáis el poder del Señor. Bendito es el Señor. Cuando le avisaron al Señor Jesucristo que su amigo Lázaro estaba enfermo, no se puso nervioso. No tomó el primer camello que encontró, el primer burro que estaba dispuesto allí para subirse y correr. No. Se quedó allí 2 días más. Después siguió trabajando, siguió avanzando. Cuando llegó a Betania, hacía 4 días que su amigo, a quien amaba, estaba muerto. Es que el Señor sabe cuándo opera para dar vida a los muertos. Necesario es que primero la situación, el inconveniente, el problema, la necesidad, aquello que nos pone a nosotros nerviosos, es necesario que muera primero. Y luego el Señor muestra su gran poder para dar vida a los muertos. Trabajemos un poquito con nuestro hermano Job, un hombre de Dios, hombre de quien la Escritura dice que su presentación era tal como se señala en el versículo 1. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios, varón perfecto y recto, temeroso de Dios. O sea, según lo que también hemos aprendido semanas atrás, si era temeroso de Dios, ¿era o no era un hombre muy sabio? ¿Se acuerda que la sabiduría es el temor del Señor? Entonces, ¿y él cómo era? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado. Mire el tremendo testimonio, hermano. Apartado del mal. Una cosa importante, su familia. Tenía una esposa, luego va a aparecer por aquí. Y en su matrimonio el Señor le había dado 7 varones, 7 hijos y 3 hijas. Y tenía una enorme riqueza, una enorme hacienda, una gran cantidad de animales. En aquellos tiempos de los patriarcas, la riqueza se medía por las cabezas de vacunos y ovejunos y otras cosas que tenían, y por las extensiones de terreno y por la cantidad de siervos. Señala aquí que dentro de la forma de vida de Job, era normal, era característico en él, hermanos, que cuando sus hijos, dice, hacían fiesta, cada uno en su día, dice, cuando estaba teniendo algún festejo personal, es probable que se refiera a una suerte de cumpleaños, algo como eso. Dice que cada uno en su casa hacía una fiesta, venían sus hermanos y mandaban a invitar a sus hermanas para que participaran, comieran, bebieran. Muy bien, eso lo hacían los hijos. Pero Job, ¿qué hacía? Dice que una vez que terminaba el convite, quiero decirle que recién me ha llamado la atención esto, en estos días. En el verso 5 dice, y acontecía que habiendo pasado en turno, dice, los días del convite. Para nosotros hoy día, 1, 2, 3, 4 horitas de un festejo es bueno, es agradable, estuvo bien. Imagínense lo que es un día completo de fiesta.
E imagínense lo que son días de convite, días en que estaban todos los días comiendo y bebiendo, y cada uno de los hijos venía con su familia, pues hermano. Claro, problema de espacios no tenían, en aquellos años ellos no vivían en departamento. La extensión de terrenos que tenían le permitían cosas, estar seguramente al aire libre, bajo una enramada. ¡Uy! Debe haber sido tan lindo eso, mi hermano. Pero no es lo que nos importa, lo que nos importa es que pasados los días del convite, dice que Job preparaba sacrificios, mataba animales y mandaba, dice, a santificar a los hijos, y él presentaba ofrenda al Señor. Porque decía él, quizá alguno de ellos ha ofendido al Señor. Y él entonces se presentaba como un sacerdote, el sacerdote de la casa. También de ello algo hemos conversado. Él se presentaba como el hombre, el papá en este caso, sacerdote en la casa, que debe estar ministrando en la presencia del Señor y presentando ofrenda al Señor, ofrenda agradable al Señor. Bueno, el punto es que definida esta situación tan agradable, hermanos, de tanta riqueza, una familia llena de hijos, todos crecidos, todos haciendo su vida de estar juntos como hermanos, haciendo sus convites. Por otro lado, el mismo Job presentando sacrificio al Señor para que no hubiera enemistad entre Dios y ellos. Todo, hermano, dígame si no estaba todo perfecto. Dice el versículo, a partir del versículo 6, dice que se reunieron un día los hijos de Dios delante del Señor. Creemos entender, amados hermanos, que por algunas otras figuras bíblicas que usa la misma figura de los hijos de Dios, está haciendo una clara referencia a ángeles que estaban ministrando en la presencia del Señor y que debían recibir comisión del Señor para su trabajo. No tiene esto que declaro ningún sentido de decreto en autoridad ni nada. Estoy compartiendo mi sentir a partir de cosas que hemos observado en las Escrituras. Lo concreto es que dice la palabra del Señor que vinieron los hijos del Señor a presentarse delante de Dios. ¿Y para qué se iban a presentar? Sino para ofrecer cuentas, sino para mostrar el trabajo hecho y recibir instrucción de lo que tenían que seguir haciendo. Capítulo 1 de Hebreos va a decir que los ángeles tienen estrictamente ese sentido. Ángeles ministradores, así les llama, ¿no? La palabra del Señor. Muy bien. Pero dice que en medio de estos hijos de Dios que vienen a presentarse al Señor, dice que aparece Satanás, el diablo, a quien el Señor reprenda, ¿no? Aparece también él. Creo que hay aquí una palabra que debemos aprender a oír, hermanos. Juzgo que lo que está diciendo es que cuando los hijos del Señor nos reunimos en la presencia siempre de Dios, en torno a Cristo, el bendito Hijo de Dios, debiéramos ser un poco más cuidadosos, porque no hay lugar donde se reúnan los hijos de Dios, donde no se manifieste, donde no esté presente Satanás el diablo. Por eso es que cada vez que nos reunimos, nos congregamos y honramos al Señor y damos gloria a su nombre, todo lo que hacemos, lo hacemos en torno y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque como está escrito, ante el nombre de Jesucristo, amén, se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y si la iglesia es una iglesia de fe, una iglesia formada en la palabra, entonces mientras cantamos está proclamando
proclamando a Cristo el Señor y mantiene a Satanás de rodillas delante del Señor. Y mientras escucha la palabra, está proclamando el amén del Señor. Amén, que es Cristo el Señor. Recuérdelo. De tal manera que mientras cantamos, cuando oramos, no oramos lastimeramente, no decimos, Señor, ¿por qué no me conseguiste esto o no me hiciste lo? Estamos honrando al Señor, proclamando su grandeza, hablando de sus maravillas y exaltando a Jesucristo como el Señor. Entonces cantamos en Cristo y por Cristo, oramos en su nombre y para su gloria, escuchamos la palabra y de nuestra boca brota el amén, la aceptación, el declarar que Cristo es el Señor a través del amén de nuestra boca. ¿Qué significa? Que no hay tiempo para que el maligno se manifieste, aunque él ande por allí presente. Miren, mientras más proclamamos a Cristo como el Señor, lo mantendremos permanentemente, alabado es el Señor. Lo mantendremos permanentemente de rodillas a los pies del bendito Hijo de Dios, que es la única posición que a Él corresponde. Amén, decimos amén al Señor. Volvemos a Job y ¿qué decimos? Se reúnen los hijos del Señor, viene Satanás y el Señor dice algo que debemos considerar. Señor, le dije la palabra a Satanás, no lo ignora. ¿Quién sino él sabe que es un ángel caído, que se rebeló, que fue desobediente y que decía, me subiré a las alturas y me sentaré en el trono de Dios? ¿Lo sabía o no sabía el Señor? Claro que lo sabía. Sí, pero el Señor no tiene una actitud así como, ya, a este no lo miro, con este no me... No, no. El Señor le dice, ¿de dónde vienes? ¿En qué andas? Y Satanás manifiesta lo que hay en su corazón, hermanos. Capítulo 10 de Juan, ¿no? El ladrón, dijo el Señor Jesucristo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Sí, pero también el apóstol Pedro va a decir que él anda alrededor. ¿Recuerdan? Dice que él anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, cuando el Señor dice, ¿de dónde vienes? ¿En qué has estado? Él dice, bueno, precisamente eso, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Por qué y para qué? Buscando hurtar, matar y destruir. Por eso que la iglesia del Señor debe estar atenta. El Señor le decía a los discípulos, orad y velad, para que no entréis en tentación. ¿Y el Señor qué le dice a Satanás? Ay, esto es tremendo, hermano. A mí me dan ganitas de quedarme aquí, pero debo avanzar porque tengo comisión en ese sentido. Pero mire qué tremendo que Dios, el Dios de los cielos, aleluya, Él se permita dar testimonio de un hijo suyo. ¿Has considerado a mi siervo Job? Le dice, que no hay en la tierra otro como él, varón perfecto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero Dios está diciendo que reconoce esa cualidad en Job, hermano. Aleluya. Y Satanás, entonces, con la misma astucia con que trabajó en el huerto frente a la mujer, ahora le dice al mismo Señor y Dios. Le dice, ¿quién nos sirve a Dios así? Pues lo tienes rodeado de todo. Ni la familia que tienes preciosa, todo anda tan bien, la cantidad de animales, la tierra, la cantidad de siervos que tiene. Pero, a ver, quítaselo pues, quítale lo que tiene. A ver si no blasfema contra ti. El último versículo que leímos aquí, ¿no? Versículo 2, dice que el Señor le dice a Satanás, he aquí todo lo que tiene, todo, hermanos, todo lo que Job tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él, o sea, a él no lo tocas, le dice al Señor.
Y luego salió Satanás. Es tan importante, hermanos, entender algunas cosas aquí en los escritos de Job. Tan importante. Porque habla de eso, de que tenemos un Dios que da vida a los muertos. Cuando decimos que Dios da vida a los muertos, estamos hablando de aquel enemigo que se va a mantener hasta el final. 1 Corintios 15 dice la Escritura que el último enemigo que será vencido por Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, el último enemigo que va a vencer es la muerte. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa, pues. No se olvide que la muerte, dice Pedro en el capítulo 2 de Hechos, quiso retener a Jesucristo, pues, hermano. Bendito sea, no pudo. ¿Por qué no pudo? Porque Dios el Padre, aleluya, da vida a los muertos. Amén. Bendito es el Señor. Entonces, para entender eso hay que entender que todas las cosas, hermanos, todas las cosas están sujetas, están bajo el gobierno de nuestro Dios y Padre, y que no hay demonio alguno, ni el mismísimo Satanás puede rebelarse, puede tener otra actitud frente a nuestro Dios y Padre que no sea de obediencia, de sujeción. Las reglas, aleluya, las reglas las pone nuestro bendito Dios y Señor. Él dice cuándo, Él dice cómo. Por eso es que cuando algo nos ocurre, bueno será recordar, no importa. Esto parece así como para la sepultura, pero no importa, porque tengo un Padre que da vida a los muertos. Ese debería ser nuestro planteamiento, ¿eh? Yo sé que no es fácil, mi hermano, no lo es para mí tampoco, pero no lo es porque nos falta fe, pues. Necesitamos fortalecer la fe. El Señor Abraham le pide a su hijo, ¿lo recuerda? Génesis 22. ¿Y cuál es el testimonio de Hebreos capítulo 11 cuando es nombrado allí Abraham? Dice, Abraham estaba convencido que Dios el Padre, no que iba a impedir que lo matara, no, Abraham creía que él tenía que dar muerte a su hijo, porque Dios así se lo había ordenado, pero dice, él estaba convencido que Dios se lo iba a devolver de entre los muertos. ¡Aleluya! Eso es lo que él creía. Abraham tenía testimonio, Abraham era un hombre de fe, y él tenía testimonio que Dios da vida a los muertos. ¿Qué pasa con Job? Dice la Escritura que un día estaban los hijos en un convite allí y empezaron a llegar a casa de Job un criado por cada tipo de actividad. Uno de los que estaban en el campo, otro de los que criaban animales, otro de los que estaba encargado de los camellos, el otro que estaba arando con los miles de bueyes que tenían. Y cada uno hizo notar, hermano, usted tiene este detalle en casa, por eso que yo no voy a entrar a leerlo. Y cada uno decía, ocurrió este hecho concreto, descendió fuego del cielo y consumió todo, inclusive los ciervos, solo escapé yo para traerte las nuevas. Y el otro dice, vinieron los enemigos, los sabeos, hicieron unos escuadrones y se llevaron todos los animales y se llevaron y mataron los ciervos y solo escapé yo. Pero hay un minuto de tanto dolor. En el versículo 18, ya estaba toda la hacienda quemada, destruida, los animales todos muertos, y los que estaban vivos se los habían robado y se los habían llevado. Los criados, solo quedaba un criado por grupo, los demás estaban todos muertos a causa o de los enemigos o del fuego que había descendido del cielo. Versículo 18, entre tanto que hablaba el anterior, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermano, todo ocurrió en un día, ¿eh? En el relato que usted va a hacer seguramente esta misma noche en casa, dice, y mientras hablaba,
Vino el otro esclavo, el otro siervo a decir, pasó esto y aquello, y solo escapé yo para traerte la noticia. Y mientras este hablaba, vino el otro. Y finalmente llegó este que trajo las noticias respecto de los 10 hijos de Job. Los 10. ¿Alguna vez hemos vivido algo? Enfermedades de alguno de los niños, accidentes, de una de nuestras niñas que está en la fe de Cristo yendo adelante. Los médicos han dicho que la enfermedad, así como es casi imposible, bueno, nuestra niña está ahí fiel, creyendo al Señor, y cada vez que compartimos con ella, está proclamando, está repitiendo textos de las Escrituras que están en su corazón, en su alma, y la vida de Cristo se está manifestando en ella. No importa lo que digan los médicos. Tenemos un Dios y Padre, bendito sea, que da vida a los muertos. El problema, hermanos, es que cuando la cosa cambia, cuando la cosa se torna tan dolorosa, necesitamos saber cómo actuar, necesitamos saber cómo proceder. Dios se atrevió a desafiar a Satanás por Job. Dios se atrevió a plantearle el desafío y aceptó lo que Satanás le decía. ¿Y por qué no hacemos esto y aquello? Y el Señor dice, muy bien, hazlo, todo lo que tiene. Hermano, pero en el todo lo que tiene estaba incluida la familia, estaban incluidos los hijos. Todo, pues, hermanos. Y cuando le llegaron todas las noticias, una tras otra, ¿sabe cómo se ponía el alma de este hombre? Versículo 20, por favor, ante la última noticia, la muerte de sus hijos. Dice entonces, Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Aleluya. Usted sabe, hemos conversado alguna vez, usted sabe lo que es la adoración, ¿verdad? Es reconocer la autoridad del señorío, la gloria de nuestro Padre, la gloria de Cristo, el bendito Hijo. Adorarle es proclamarle como el Señor, es exaltarle en todo, reconocer que no hay nada ni nadie como Él. Si ante tanta noticia durísima, negativa, ¿sabe lo que hace Job? Se levantó y rasgó sus vestidos, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, verso 21, desnudo. Qué bueno es tener este entendimiento, hermano. Lo hicimos notar delante, él era un hombre que temía a Dios. Un hombre que temía a Dios. Significa que había mucha sabiduría en él. Entonces, ¿qué hace él cuando tiene tanto dolor encima? Dice, orando. Él dice, desnudo. Salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. O sea, todo lo que he tenido, yo sabía que era temporal. Y no es el objetivo de mi vida. No vivo por las cosas temporales. El Señor me las ha dado en administración. Yo trato de hacerlo bien, pero siguen siendo cosas temporales. Bendito es el Señor. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Pido que el Espíritu Santo nos ayude, hermano. Necesitamos alcanzar a entender lo que pasa en el alma de Job. Por favor, piense un poquito el dolor que tenía en su alma estos días. Piénselo un poquito, por favor.
Pero véalo de rodillas con su cabeza rasurada como una señal de humillación absoluta, absoluta. Como el peor de los esclavos, su cabeza rasurada, hermanos, vestido de la peor manera allí, y él tirado en el suelo, adorando al Señor y proclamando su nombre. ¿Y qué decía? Si yo llegué desnudo a esta tierra y me voy a ir desnudo, entonces lo otro es tan temporal. Se acabó antes, no más. Pero lo interesante que él dice, si el Señor, todo lo que yo tenía, el Señor lo dio. Y si Él lo dio, ¿tiene o no tiene autoridad para quitarlo también? Jehová dio, Jehová quitó, y decía él, alabado sea el nombre de Jehová. Y la Escritura va a decir, por el Espíritu en todo esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Conocía a Dios, a Job. Quiero decirle que Dios nos conoce a nosotros, amado hermano. Dios me conoce por su gracia y Dios te conoce, hermano. Él sabe lo que hay en tu corazón, como sabe lo que hay en el mío. Él sabe cómo está tu fe, así como está la mía, hermanos. Y hay que preocuparse si es que algunas cosas resultan muy fáciles. Si algunas cosas están resultando así como de una sola vez, hay que preocuparse. A lo mejor Dios no se atreve a ponerte a prueba. A lo mejor Dios no se atreve a ponernos a prueba, porque Él no está tan seguro de que podamos serle fieles en los momentos difíciles, en los momentos en que las cosas no son adversas. El capítulo 2 habla, usted lo va a leer, lo creo así. El capítulo 2 habla de que pasó el tiempo, un tiempo, y vuelven los hijos de Dios a juntarse en la presencia del Señor. Y vuelve a estar Satanás. Y vuelve el bendito Dios a decirle, oye, ¿en qué andabas? Bueno, dando la vuelta a la tierra, haciendo daño como siempre. Y el Señor vuelve a decirle, ¿viste? ¿Has considerado a mi siervo Job? Mira, le quitaste todo. Lo ha pasado mal, el dolor es terrible. Pero lo has visto que se mantiene fiel, íntegro. ¿Y qué le dice Satanás? Piel por piel, dice, ¿qué cosa nos dará el hombre por su vida? ¿Qué le dice el Señor? Él está, en versículo 6, capítulo 2, verso 6. Él está en tu mano, más guarda su vida. O sea, puedes tocar su cuerpo, pero su alma no la puedes tocar. Él va a mantenerse pensando clarito, Él va a tener toda capacidad para reaccionar, para meditar, porque necesita estar en mi presencia. La Escritura dice que Satanás atacó a Job de tal manera que le envió una sarna maligna de la cabeza y hasta los pies. Dice que Job tenía que tomar un trozo de ladrillo para pasárselo en el cuerpo y provocarse llagas, intentando resolver, hermanos, resolver el dolor, la angustia, la ansiedad que había por causa de esa enfermedad tan maligna. Cuando más adelante Job discute, conversa con unos amigos, él va a decir, mi piel está llena de gusanos, porque en esa condición se iba estableciendo la vida que él tenía. Quiero preguntarle, amados hermanos, si hacemos aquí una breve detención para que ocupemos luego 2 o 3 minutos y cerremos juntos. Si aquí nos detenemos, ¿me puede decir que la vida que está viviendo Job aquí es la misma que tuvo semanas o meses antes? ¿Me puede decir que la vida plena de Job que antes tuvo es la misma de ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Si lo observamos claramente, hermanos, todo ha muerto. Todo ha muerto. Murieron todos los animales. Murió toda la hacienda. Murieron todos los criados. Murieron sus 10 hijos. La esposa de Job le maldijo y se mandó a cambiar.
¿Murió todo o no murió todo? Entonces, una reflexión interesante que debiéramos hacer hoy es: ¿están o no están dadas las condiciones para que en ese momento proceda el poder del Dios de los cielos? Que Él es un Dios que da vida a los muertos. ¿Puede o no puede hacerlo el Señor? ¿Por qué no terminamos, por favor, en Job capítulo 42? Amados hermanos, Job 42. Job, último capítulo de Job, ¿cierto? Por favor, versículo 12. No se olvide que estamos partiendo de un hecho concreto. Todo lo de Job ha muerto. Todo, hermanos. Muere la familia, muere la casa, muere el hogar, mueren los hijos, mueren su riqueza, mueren los criados, muere todo lo que tenía, hermano. Todo muere. Pero él dice que con su boca nunca pecó contra Dios y nunca atribuyó despropósito a Dios. ¿Qué creen? ¿Qué entiende uno que había en el corazón de Job? Había una palabra preciosa. Job sabía que Dios es un Dios que da vida a los muertos. Él da vida a los muertos. Por lo tanto, ahora que todo estaba muerto, lo que había que hacer era esperar qué iba a hacer el Señor, cómo se iba a manifestar el Señor. Ese es el punto. Aunque algo esté muerto, como pasó con Lázaro en el tiempo de Jesucristo. Señor, dice Marta, ya te está de mal olor, y de ya, Señor. Y él dice, tranquila, aleluya. Yo he venido para hacer la resurrección y la vida. Bendito es el Señor. Capítulo 42 de Job. Y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero. Porque tenía antes 7,000, ahora tuvo 14,000 ovejas. Antes tenía 3,000 camellos, ahora tiene 6,000 camellos. 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Versículo 13 dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Uno diría, pero esto no lo multiplicó, son los mismos 10. Versículo 15, por favor. Allá en Génesis 1 dice que tuvo 7 hijos y 3 hijas. Aquí dice, verso 13, tuvo 7 hijos y 3 hijas. Verso 15, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Aleluya. Y les dio su padre heredad entre sus hermanos. 16, verso 16. Después de esto vivió Job 140 años. 140 años más. Y vio a sus hijos. Y a los hijos de sus hijos, los nietos. Hasta la 4ª generación. Hasta los tataranietos. ¡Aleluya! Y murió Job viejo y lleno de días. O sea, vivió una vida plena hasta el último minuto que el Señor lo tuvo con vida. Hasta el último minuto, viviendo, recreándose, disfrutando la bendición de Dios. Pero ¿cuándo lo logró? Después que todo murió. Después que todo estuvo muerto. Dios el Padre, que da vida a los muertos, manifestó su poder y devolvió a Job lo que Dios antes le había dado. Pero como también hay principio de Dios de que al que es fiel en lo poco, el Señor lo pone sobre más. Entonces este Job fue fiel, fue íntegro, fue un hombre que le creyó a Dios. Y Dios lo bendijo, le multiplicó y todo lo que le dio fue de plena y absoluta bendición. Amados hermanos, ¿por qué no prepara su corazón este día? A lo mejor hay cosas que necesitan morir en usted, en mí. Cuidado, porque a veces se manifiestan cosas de idolatría que ni entendemos, hermano. No nos parece que pueda ser. Pero a veces amamos tanto algo
Tenemos tanto interés en que todo esté cubierto, protegido, todo, hermano. Tenemos un gran Dios y Padre que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué no le decimos al Señor que afirme nuestra fe? Que nos ayude a vivir de esta manera, con sabiduría, temiendo al Señor, temiéndole a Él y reconociéndole que Él es el Señor. Estemos juntos ante el Señor, Padre nuestro, ante el nombre de su bendito Hijo, nos reunimos y presentamos con los amados hermanos, Señor, para decirle, henos aquí, Señor, henos aquí, Señor. ¿Cómo anhelamos estar en tu voluntad, Padre? ¿Cómo anhelamos, Padre, ser de tu confianza? Pero es claro, Padre, que eso nos va a demandar ser probados en nuestra fe. Y necesitamos salir aprobados, Señor. Papito, bendiga su casa este día, bendiga a su amada iglesia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, trate con el alma de cada uno de mis amados hermanos y con la mía, Señor, en el nombre de Jesús. De tal manera, Señor, que entendamos que lo que tiene que morir, Señor, morirá porque a ti te ha placido. Y tú dirás cuándo, Señor, vas a dar vida a aquello que antes haya muerto, para que tu nombre sea glorificado. Bendiga su casa, papito, en el nombre de Jesús. Bendiga a sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús.